Bueno, buenas tardes. A nombre del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, le doy la bienvenida a la doctora Silvana Rabinovich. La doctora Silvana Rabinovich es del Instituto de Investigaciones Filológicas y va a dar una conferencia titulada Ética y Política, reflexiones en torno a la teología política colonial de Israel. Es muy importante, ella tiene una larga trayectoria, pero voy a leer una pequeña semblanza. Ella es doctora en filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, maestra en filosofía por la Universidad Hebrea de Jerusalén y licenciada en filosofía por la Universidad Nacional de Rosario. Es investigadora titular C de tiempo completo en el Seminario de Hermenéutica del Instituto de Investigaciones Filológicas. Tiene un nivel de PRIDE y además es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2 y es tutora del posgrado en filosofía de la UNAM. Ha sido profesora invitada en varias universidades: Argentina, Brasil, España, Francia, Haití, República Árabe Saharaui Democrática. Y es responsable de los proyectos del PAPIT, que es Heteronomías de la Justicia, de 2022 a 2023. Ha sido investigadora invitada por el Departamento de Estudios Árabes e Islámicos y Estudios Orientales de la Universidad Autónoma de Madrid y es miembro del IEX-School, Ideologías y Expresiones Culturales Árabe. Sus últimos libros, publicadas como autora, son Trazos para una teología política descolonial, y está también de 2021, y está muy próximamente saldrá la publicación en inglés, Notes for a Decolonial Political Theology, publicado por Routledge. Esto sale en unas semanas, en enero del próximo año. Tiene otro libro que es La Biblia y el Dron, sobre usos y abusos de figuras bíblicas en el discurso político de Israel, publicado por Casagrande, y también está publicado en inglés por Palgrave Macmillan. Biblical Figures in Israel, Colonial Political Theology, y otro que es Interpretaciones de la Heteronomía. Entonces, todos estos libros han sido publicados. También como es editora de Palabras Nómadas hacia una justicia del otro y Retornos del discurso del indio para Mahmoud Darwish en 2017. Y es coeditora de los catálogos de nomadismos y hospitalidades Comcaac y Saharauis en 2018. Entonces, pues tiene más, toda esta conferencia que nos va a dar hoy, y la cual agradezco muchísimo porque, como ustedes saben, el programa universitario de estudios sobre Asia y África, pues le toca el Medio Oriente, y en estos momentos el Medio Oriente es muy importante, no solamente por la influencia que tiene Estados Unidos en esa zona, sino también por el papel que están realizando los países árabes una vez firmados los acuerdos de Abraham. Entonces, le doy la palabra. Silvana, te paso el micrófono y adelante. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Y sí, en el contexto actual que estamos testimoniando por las pantallas, una masacre sin precedentes en Gaza y que bueno, tiene tintes genocidas, vamos a hablar de eso. Yo quisiera, dentro de la perspectiva que yo trabajo, que es la de la ética heterónoma y su relación con la política, cómo esto se expresa en la poética en el sentido más amplio del término, de la puesta en escena de la palabra, que es con el hebreo secularizado, que es lo que pasa, ¿no? Cuando una lengua que habitaba únicamente los ámbitos rituales sale de este marco y sale a la calle y bueno, sale a hacer la guerra. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa desde hace varios años. Yo llegué a México hace 30 años como maestra de Biblia hebrea, precisamente, y aprendí con mucho amor la lengua hebrea y la Biblia con mi abuelo, que era un maestro que me enseñó también que el respeto va acompañado de irreverencia y que entonces había que leer la Biblia con una sonrisa, no burlándose de ella para nada, con mucho respeto, pero a la vez con irreverencia, con el ímpetu de poder interpretar
cómo era la tradición, la parte blanca del texto y no solamente la negra, y leerla de una manera no impositiva ni autoritaria. Entonces, bueno, ese fue el legado y eso es lo que hago y trato de hacer. Voy a compartir pantalla entonces para ir guiando mi discurso a través de imágenes. En un momento voy a pasar un video muy cortito de 1 minuto y medio nada más para que compartamos y veamos un poco qué es lo que está pasando y, y el contexto. Bueno, entonces, ¿sí se ve? Sí, Silvana, claro, sí lo vemos. Excelente. Bueno, entonces aquí tenemos la portada, ¿sí? Entre ética y política. Vamos a hacer algunas reflexiones en torno a la teología política colonial, porque teología política siempre hay. Ya Schmidt nos enseñó que los conceptos políticos del Estado moderno son conceptos teológicos secularizados. La misma palabra secular, secularizar, es una palabra que nos viene del cristianismo. Entonces, hay teología política. El tema es que puede no siempre ser colonial, y entonces, ¿cómo hacemos para descolonizarla? Entonces, vamos a ver ahora la parte de la teología política colonial. Yo miro la hora y para no excederme voy a ir a esa primera parte. Si después me queda tiempo, vamos a leer un poco de esperanza de cómo descolonizarla. Entonces, a ver cómo se hace para pasar aquí de las diapositivas. Ah, aquí es, que no sé con esto. Ahí está. Lo primero que quiero clarificar es por qué mi lugar de enunciación, primero, me llamo Silvana Rabinovich, soy judía, como les decía, vine como maestra de Biblia hebrea, y en la tradición de los profetas, que eran sumamente críticos respecto del uso de la autoridad, el uso de la soberanía por parte de los reyes. Ellos limitaban ese deseo de poder de los reyes, recordándoles todo el tiempo que había un Dios por sobre todos los seres humanos. Entonces un rey puede tener una autoridad sobre un pueblo, pero no sobre la humanidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, en el libro de Samuel, nosotros conocemos una escena en la que van los ancianos del pueblo a pedirle, por favor, que les dé un rey como a todos los pueblos. Y Samuel hace un discurso memorable donde les advierte qué sería tener un rey, todas las libertades que van a perder, lo que va a significar entregar a sus hijos para el servicio del rey, cosa que nosotros ahora tendríamos que pensarlo en términos del servicio militar obligatorio, ¿sí? Eso, dice Samuel, les advierte, tienen la suerte de no tener, no lo dice con estas palabras, por supuesto, pero tienen la suerte de no tener un rey, porque Dios gobierna por sobre todos nosotros, pero bueno, tanto insistieron que entonces eligió al rey Saúl, que se describe como que de su hombro hacia arriba era más alto que el resto del pueblo. Bueno. Esto es para tener un dato que quiero que nos quede presente, y es que en la Biblia que nosotros heredamos, o sea, el texto canónico, tiene dos fuentes, bueno, a ver, es una serie de textos reunidos por un grupo que es el que se impuso, porque teníamos el reino de Israel, que eran las 10 tribus famosas, y el reino de Judá, que eran 2 tribus. Los que quedan, los que son exiliados por los babilonios, o sea, derrotados por los babilonios en el 586 a.C., son el reino de Judea. Y ese es el relato que nos queda. Por eso la preeminencia de Jerusalén, por eso se destaca tanto a los reyes de Judá. Algo que nosotros podemos ver en la teología política actual, cuando asume en Argentina Javier Milei, y dice que va a ser el primer presidente judío, cosa que él no nació judío, pero bueno, él quiere hacerse judío. Él quiere hacerse judío por la vía del ejército, por las vías de las armas. Y entonces él habla del león, pero claro, cuando él habla del león está hablando de esa tradición monárquica de la Biblia, que es
muy criticada por los profetas, que siempre hablaron desde una exterioridad que les daba autoridad moral, pero no autoridad de fuerza. Eso sin duda, ustedes saben, conocemos el dicho de que no hay profeta en su tierra, y bueno, porque conocemos el caso de Jeremías, que ha sido duramente castigado, ¿no? Los profetas dicen cosas muy, muy duras, pero esa es uno de los de las dos vertientes que constituyen a este texto canonizado, que como decía, está completamente tamizado por la historia del último reino, que es el de Judá, pero a la vez tiene estos dos discursos que chocan, que es el monárquico y el profético. El monárquico, que es el que apoya la guerra, el profético, que es el que limita la guerra. Entonces, por ejemplo, porque hay gente que dice, y a mí me duele mucho escuchar eso, que la Biblia es un arma de destrucción masiva. Cualquier libro podría serlo, en realidad, usado mal. Y es verdad que en la Biblia vienen instrucciones para hacer la guerra, pero es una guerra santa que de ninguna manera debe ser traída a la realidad, para nada debe ser actualizada. Y entonces, por ejemplo, cada vez que un fragmento temático bélico se lee el sábado en el templo, viene acompañado de un fragmento profético que contradice, ¿sí?, cualquier idea de poner en acto la guerra santa. Entonces, tenemos esa tensión entre el discurso monárquico y el discurso profético, y lo que vamos a ver es cómo eso, el día de hoy, está muy presente en los acontecimientos tristísimos que estamos viendo, no solo a partir del 7 de octubre, hay que decirlo, fue muy duro lo que pasó el 7 de octubre, sin duda, y nada justifica la muerte de ningún ser humano, no hay distinción en eso, toda vida cuenta, toda vida es única, y son una serie de anhelos y de promesas truncadas, toda vida. Pero bueno, vamos a ir un poco más para atrás en la historia. Pero antes de entrar en la historia, quiero hablar, ya hablé de mi posición como judía, yo me sumo a las filas proféticas, digamos, y no monárquicas, no apoyo para nada esos discursos, y además, en la perspectiva desde filosófica desde la cual trabajo esto es la de la ética heterónoma, que hemos aprendido de un filósofo que se llama Emmanuel Levinas, que reivindica la heteronomía, porque lo que dice es que si ustedes buscan el diccionario van a encontrar que la heteronomía es falta de autonomía, que es sometimiento a otro. Y eso, claro, siempre en un horizonte de dominación, que es el horizonte del discurso monárquico. Pero pensado desde el discurso profético, el horizonte no es de dominación y son lazos de confianza los que pueden crear comunidad y hacer otro tipo de política posible también, ¿no? Saliendo de lo ético hacia lo social y de ahí a lo político. Como fundación de la política, en la raíz de la política está la ética. Esta ética heterónoma lo que nos recuerda es que siempre el otro estuvo primero. Es decir, por ejemplo, Mijail Bakhtin, que no lo llama así ética heterónoma, pero efectivamente lo que escribe tiene que ver con la ética heterónoma, dice, cuando Descartes, en las meditaciones metafísicas o en el discurso del método, dice, pienso, luego soy, en realidad hay un error ahí, porque él tendría que decir, pienso, luego yo también soy. ¿Qué pasa? Estoy pensando y diciendo esto en la lengua que me legó otro, esa lengua no empezó conmigo. Esa idea ex nihilo, ¿sí? Tan común en nuestra época, de querer empezar cualquier cosa que sea desde cero, es una fantasía. Y entonces la ética heterónoma lo que nos recuerda es que somos parte de una cadena generacional, transgeneracional, y nosotros heredamos aquello que quisieron heredarnos y sobre todo aquello que no quisieron heredarnos. Nos pasa a nosotros cuando somos padres que queremos dar el ejemplo con algunas cosas, pero los hijos justo reproducen aquello que a nosotros no nos gustaría enseñar, ¿no? Porque hay algo de una transmisión inconsciente, de un contrabando de la memoria. La ética heterónoma entonces nos recuerda que somos sujetos y estamos sujetados a nuestra relación con otros del pasado y otros del porvenir. Entonces somos parte de una cadena generacional
y en ella y con responsabilidad hacia ella, tanto hacia atrás como hacia adelante y hacia los costados con nuestros contemporáneos, nosotros tenemos que actuar teniendo en cuenta que no estamos solos y que es una fantasía el solipsismo, ¿no? Entonces aquí es donde viene mi aporte, que se me ocurre darle una vuelta más de tuerca a la heteronomía e ir etimológicamente al heteron, que es el otro, nomos, que sería como la ley, la norma, pero entonces pensar la heteronomía como la justicia del otro, que no es mi justicia para el otro, no es el altruismo, que está muy bien, de querer compartir nuestro horizonte de justicia con los demás, incluirlos. No, es más exigente la heteronomía, lo que hace es cambiar nuestro lugar, nuestra perspectiva, cambiar nuestro lugar de enunciación y dejarnos enseñar por lo que es justo para el otro, que posiblemente es injusto para nosotros, y viceversa. Aquello que nosotros queríamos compartirle como justicia e incluirlo, para ellos puede llegar a ser injusto. Aquello que nosotros vivimos como derechos ganados pueden llegar a ser percibidos por el otro como privilegios a costa de sus derechos. Entonces, este posicionamiento heterónomo nos obliga a escuchar la justicia del otro. Una vez hace muchos años el padre Miguel Concha, a propósito de una de las tantas negociaciones que hubo, que todavía ninguna resulta fructífera, sobre el tema del auditorio Che Guevara o Justo Sierra, dijo algo inolvidable. Él dijo, cuando se dialoga con el otro, hay que admitir, hay que tener presente que nunca vamos a llegar a comprender del todo al otro. Aquí yo quiero decir que la palabra empatía, que tanto, tanto suena últimamente, que no está mal, igual que el altruismo, están bien, pero son del orden de lo mismo. Desde el punto de vista de la heteronomía hay una exigencia mayor. Así como no se trata de mi justicia para el otro, sino de su justicia, y yo aprender a escucharla, tenemos aquí otra vez algo más exigente que la empatía, que es dejarse enseñar por el otro y su exigencia, y entonces responder, pero en el sentido de responsabilidad, de asumir esa responsabilidad por el otro, a sabiendas de que uno no va a llegar a comprenderlo del todo y que va a haber, como lo que dice Isabel Stengers de la cosmopolítica, una cosmopolítica como cultivar el desconcierto. No ir hacia la concertación, porque en la concertación muchas veces lo que pasa es que queda ahogado, vencido el otro. Y acá hay que estar en esa homeostasis, ¿sí? Y en esa tensión que hay entre dos maneras de percibir y de estar en el mundo, que son diferentes y no tiene por qué una someterse a la otra, ninguna de las dos, ¿no? Pero claro, eso es exigente. Dicho esto, y espero que quede claro, pero si no cualquier cosa después me preguntan, quisiera pasar ya a nuestro tema y estamos con el mapa, ¿no? Tenemos el mapa aquí de Oslo, de los acuerdos de Oslo, no sé si recuerdan, el año 93, primero acuerdo de Oslo, 95 los segundos, pero bueno, lo que pasa con los acuerdos de Oslo es que tenían que durar 5 años, pero ya llevan 30. Y que dividieron el mapa, ¿sí? El mapa, ustedes recuerdan que mañana se van a cumplir 76 años de la resolución 181 de la ONU, que decidió partir la tierra de Palestina. Yo quiero contar una cosa, porque en el año 2006 tuve la suerte de traducir los textos políticos de Martin Buber. Es un libro que se llama Una tierra para dos pueblos. En el año 1946, en marzo, Gran Bretaña, que tenía el mandato sobre Palestina, y Estados Unidos, en esa época el presidente era Truman, el que tiró la bomba atómica, pero que a la vez en Israel tiene un nombre de hombre de paz. O sea, el Instituto de Estudios para la Paz se llama Harry Truman en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Eh, em, ellos enviaron una comisión de investigación para ver la situación en Palestina y decidir qué era
lo más pertinente. Si hacer caso a la conducción sionista que proponía la partición de la tierra o a las voces palestinas que exigían que no se divida la tierra. Pero no solo, o sea, los sionistas no tenían una voz uniforme, homogénea. Había un movimiento ahí que se llamaba Ihud, donde había profesores muy prominentes de la Universidad Hebrea de Jerusalén, entre ellos Martin Buber, el presidente de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que siempre le gusta tanto citar a Hannah Arendt, que se llamaba Yehuda Magnes, y también Moshe Smilansky, fueron los tres elegidos de un movimiento un poco bastante más grande. Claro, era minoritario dentro del sionismo, pero era un movimiento muy claro y dentro del sionismo, eso es lo que quiero decir también. Ellos estaban a favor estaban de acuerdo con la perspectiva de los palestinos de no partir la tierra y fueron desoyendo la prohibición que había hecho la Organización Sionista Mundial, había prohibido que hubiera voces disidentes por parte del sionismo y que solo una voz de parte de toda la población que había en ese momento en Palestina judía fuera la representativa de la idea de la partición. Pero estos tres profesores, todo el movimiento y ellos tres designados, decidieron desobedecer. Y fueron y se encontraron en marzo del 46 con esta comisión angloamericana y los convencieron de que no había que partir la tierra porque no era idóneo a la región la figura del Estado Nacional. Para Palestina y la convivencia entre palestinos en las tres religiones que había, ¿no? Más la inmigración judía que había llegado, tenía que ser del orden de comunidades autónomas en la que ninguna mayoría incidiera en las decisiones de ninguna minoría, una confederación de comunidades autónomas, parte de cómo se conocía en ese momento a la tierra, la región en grande, antes de la división que habían hecho en 1916 Francia y Gran Bretaña, ¿no? El acuerdo Sykes-Picot, que termina en 1917 con la Declaración Balfour, que promete a los judíos un hogar nacional en Palestina, sin detrimento de la población local, ¿no? Eso estaba también escrito. Esto era 1916-1917, estamos en 1946, cuando es la Comisión Angloamericana y estos tres profesores convencen a los investigadores de que no conviene dividir la tierra y no conviene la idea de dos estados nacionales, sino una confederación de comunidades autónomas, la de la Gran Siria, así se llamaba la región, Bilad Asham en árabe. Bueno, como sabemos nosotros, en 1947, ¿sí? El 29 de noviembre de 1947, mañana se cumplen los 76 años, decide la ONU partir la tierra, ¿sí? Muchos lo comparan a esto con el juicio de Salomón, ¿no? ¿Se acuerdan cuando van dos madres que alegan ser la verdadera madre del bebé? Y entonces el rey dice, bueno, vamos a partir al bebé en dos para que las dos se vayan contentas, y entonces la verdadera madre dice, no, es de ella, ¿no? O sea, la madre verdadera renuncia por amor a la integridad de su hijo. Eso hace que el rey descubra, ¿no? Fue una muy inteligente manera de resolver. Pero bueno, como la tierra es orgánica, como la tierra es viva, la partición se veía de esa manera por algunos. Y bueno, tuvo lugar, mañana se cumplen los 76 años. La ONU divide la tierra, ¿sí? La franja de Gaza queda separada de Cisjordania. Y después del 48, bueno, el 14-15 de mayo del 48 es un día es un día clave porque ahí se funda el Estado de Israel. Los israelíes lo viven como el Día de la Independencia y es para los palestinos el Día de la Nakba. N-A-K-B-A, Nakba, es la desgracia, porque eso implicó la expulsión de muchos
hubo muertos, hubo mucha violencia. Em, Vamos a ver este mapa. Este mapa que estamos viendo acá es el que en el año 1993 se acuerda, ¿sí? En Oslo, y tenemos los colores. El rojo es el área A, el rosa es el área B, el blanco es el área C, y la parte amarilla está anexada por Israel en la construcción del muro. Pero fíjense ustedes, a Palestina, y ahora está dividida en estas tres áreas. ¿Qué significa? Área A es totalmente administrado por la Autoridad Nacional Palestina, por el Fatah. Área B es mixto, tiene una administración política de la Autoridad Nacional Palestina, pero militar israelí. Y el área C, que es la más grande, como pueden ver, y es donde están los asentamientos realmente, es completamente dominada por el Estado de Israel. Esto es lo que llaman ocupación, ¿sí? Es lo que llaman los israelíes ocupación. Los israelíes que reclaman al gobierno justicia, que claro, no son una gran mayoría, porque ustedes saben que para dominar a un pueblo el miedo siempre viene bien y una situación de violencia siempre es manejable, ¿sí? Con el miedo. El miedo crea consenso para las guerras, el miedo crea consenso para construir muros. O sea, hay acá dos muros que son ominosos, ¿sí? E ilegales. El muro que bordea el mapa de la parte de Cisjordania mide el doble del perímetro que tiene que cubrir porque va serpenteando y encerrando pozos de agua. Mide en algunos lugares 8 metros, en muchos lugares es de concreto, casi todo en realidad es de concreto, y hay muchos puestos de control que impiden el paso libre. O sea, ir de Ramala a Jerusalén, que está a 15 minutos, perdón, a 15 kilómetros, puede llegar a tardar horas una persona cuando lo dejan pasar. Y tenemos Gaza completamente bajo la autoridad no, la Autoridad Nacional Palestina, porque en Gaza hubo en 2006 unas elecciones en las que ganó Hamas como fuerza política, ganó Hamas, y que era un partido con ideas muy extremistas, igual que como los partidos extremistas ganaron ahora las elecciones este año en Israel, ¿no? O sea, hay partidos que son extremistas, lo estamos viendo en todos lados. Hamas entonces gobierna en Gaza, pero en el año 2005, antes de que ganaran estas elecciones, en el año 2005, el que era entonces primer ministro Ariel Sharon, hizo una movida que se llamó desconexión de Gaza. La desconexión significó que quitó toda la población de asentamientos judíos en la Franja de Gaza y quedó completamente sitiada, ¿sí? O sea, por tierra, aire y mar, esa franja que tiene 10 veces más la población originaria, que la población originaria, porque son en un 90% refugiados los que están allá, refugiados múltiples, que empiezan a huir en la Nakba en el 48, posiblemente a Jordania, y del Septiembre Negro se hayan tenido que ir al Líbano, y del Líbano por la guerra Sabra y Shatila, por lo que recuerda, en el 82 pueden haber ido algunos a Siria, y de ahí con la guerra llegar a Gaza. O sea, hay gente que lleva múltiples situaciones de refugio, que son muy dolorosas, ¿no? Muy desgastantes, y entonces en Gaza hoy hay aproximadamente 2.300.000 personas cuando tendría que haber unos 250.000, ¿sí? Entonces imagínense el hacinamiento y el hecho de estar sitiados, ¿sí? Para eso quiero mostrarles, a ver si lo logro. Sí, díganme si ven ahora que se está poniendo un video, ¿sí? Bueno, un video muy cortito, una animación que hace la ONG Guilla, que es una ONG judía que trata de monitorear, ¿sí? Toda la situación del sitio de Gaza críticamente, ¿no? Y es Yoni Goodman quien hizo este video. Voy a abrirlo más grande. A ver, ya empezó. Ahí Ahí va. sí. Sí, perfecto.
Bueno, entonces esto era un poco para ver la experiencia física del estado de sitio, ¿sí? Realizado aquí por una persona de Guillá. Quisiera también compartir esta infografía que es Visualizing Palestine, de un dato, porque normalmente sí, vemos el caso de los miles de niños y es verdaderamente estremecedor, pero aquí están los ancianos y es un dato no menor. em, 74 ancianos que tienen 76 años o más fueron asesinados en Gaza y ellos son más grandes que el Estado de Israel, es decir, ellos desde la Nakba del 48 han sobrevivido, ¿sí? Ellos sobrevivieron la Nakba del 48, no han visto algo que es crucial para cualquier negociación seria entre palestinos e israelíes, es tratar el tema del retorno de los refugiados, cosa que jamás ha estado, ni aún en el año 2000 estuvo en discusión. Y bueno, son 74 ancianos que también enseñaron algo que en árabe se llama sumud, ¿sí? Que es como la resistencia, la resiliencia, ¿no? La existencia, podríamos decir, a futuras generaciones. Ahí están todos sus nombres. Quisiera hablar un poco ahora de figuras bíblicas, cómo suenan. No sé si hace unos días escucharon o leyeron una carta que Benjamín Netanyahu le mandó a los soldados israelíes, diciéndoles, nombrando un pueblo bíblico que es Amalek, ¿sí? Y Amalek significa la destrucción total. Amalek significa genocidio. ¿Por qué? Amalek es un pueblo, según la Biblia, Dios ordena borrar su nombre de la faz de la tierra, su memoria de la faz de la tierra. No debe quedar registro de Amalek, según el Dios bíblico, porque cuando salieron de Egipto, los que venían atrás, que eran las personas más débiles, habían sido atacadas por Amalek. Entonces eso no les da perdón de parte de Dios y hay un deber de aniquilar a Amalek. Fíjense que entonces yo una vez presenté mi libro, los argumentos de mi libro La Biblia del Dron, con un grupo de intelectuales palestinos en Haifa, y una abogada me dijo, ay, dice, mis vecinos todos los días me llamaban Amalek cuando yo era chiquita. Dice, yo recién ahora me entero qué quiere decir esto, los voy a demandar. Tantura es un pueblo, como muchos otros, eh, a orillas del Mediterráneo, que el 23 de mayo del 48, ¿sí? Es decir, 8 días después de la declaración de la independencia israelí, de la fundación del Estado, mejor dicho, sufrió una masacre que fue sumamente violenta y que se buscó borrarlos de la faz de la tierra, negar la existencia de lo ocurrido ahí. Mujeres y niños fueron expulsados, ¿sí? Salieron al exilio, y
Los hombres, como 248 hombres, fueron enterrados en una fosa común. Hubo un historiador que hace un poco tiempo intentó, a partir de testimonios, traer la memoria de Tantura, y bueno, hubo un juicio, y incluso los que dieron testimonio abjuraron de sus propios testimonios, y bueno, este historiador quedó completamente fuera de la academia, se prohibió su tesis de las bibliotecas, se quitó, etc. Se llama Katz de apellido. Aquí está la playa de Tantura, y ahí está el estacionamiento, y en el estacionamiento donde está la fosa común. Y lo que tenemos al lado es una nota, ¿sí?, que sale de los archivos, en los que dice o sea, el Deuteronomio, que yo le decía que está presente en esto, que es una forma de Amalek, de borrar, porque dice borrar el nombre de Amalek de la faz de la tierra, ¿sí? Em, lo que dice aquí, el que escribió esta notita, ¿sí?, dice que él la escribe el 9 de junio del 48, desde la base militar de Tantura, y reporta a su superior haber estado el día anterior en la fosa común del cementerio de Tantura, y que todo está en orden. ¿Qué es lo que dice al final? La Colbeseder firma, pero a pesar de estos documentos y de todos los testimonios, sigue negada la masacre de Tantura. Tenemos, por otro lado, algo que se dio a la tarea a un grupo de jóvenes objetores de conciencia en Israel, que se llaman Hamushim, que es localizar, porque ustedes cuando van allá y ven, digamos, todo ese despliegue militar, uno dice, bueno, ¿y cuál es el presupuesto militar? Y les encanta decir, no tiene límite, ¿no?, el presupuesto. Bueno, no hablé todavía del muro de Gaza, después más tarde voy a hablar. Pero son muy costosos, tanto los muros como las armas, como, bueno, hay ojivas nucleares, ustedes saben, en la central nuclear de Dimona. Y bueno, tenemos por supuesto esta cita de Isaías 2:4, ¿no?, donde promete la paz, ¿no? Pero fíjense ustedes que estos chicos de Hamushim decidieron ver a dónde llegan las armas de Israel en el mundo, y todos los países que ven aquí pintados de rojo son clientes de Israel, ¿sí? Es decir, casi todos. Todo el Acá mundo. se salva Bolivia y, en fin, son muy poquitos los que se salvan. Seguimos entonces ahora con otra figura bíblica. Y era o sea, por ahora llevamos tres. Llevamos en Deuteronomio la cuestión de Amalek con Tantura, en Isaías con la promesa de paz, y que las armas se van a transformar en arados, ¿no? Pero lo que nosotros vemos es que los arados se transforman en armas al final. Y ahora vamos a ver otro personaje muy caro al belicismo israelí, que es Sansón. ¿Sí? El juez Sansón, que era un hombre muy fuerte físicamente, su fuerza residía en el largo del pelo, no podía cortarse el pelo. ¿Se acuerdan que su amante filistea, Dalila, lo convenció varias veces? Él le mintió en la respuesta, y él veía que ella lo traicionaba, pero bueno, él no era un hombre demasiado suspicaz, eso sí, era muy fuerte, pero no era suspicaz, y al final le reveló su secreto, y lo hicieron prisionero a los filisteos una vez que pudieron cortarle el pelo, porque perdió fuerza. Pero el día que le creció otra vez el pelo, Sansón pide ir a una fiesta en la que estaban los filisteos. Ellos también estaban muy contentos de que viniera para burlarse de él, porque ya se había quitado los ojos. Y vemos aquí la imagen de Doré, que es famosísima, cuando Sansón rompe las columnas en esa fiesta, y al morir él, mueren 3000 filisteos. Este es el primer atentado suicida en Gaza, ¿sí? Tiene lugar en Gaza, y dice él, muera yo con los filisteos, y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Cuando hace un rato hablábamos de esta cuestión tan rara de entregar los hijos a una lógica belicista, acordar que tanto advirtió el profeta Samuel de cómo le van a dar sus hijos al rey para que los lleve a la guerra, vemos que en este imaginario están dispuestos los padres a entregar la vida de sus hijos, con tal de que los que maten al morir sean más de los que hayan matado en vida.
Acá tenemos algo muy reciente. Esto ocurrió este año. Esto es a propósito de la fiesta de Pesaj, de la Pascua judía. Tenemos dos cosas aquí. Una imagen de un policía que va a reprender a un religioso extremista judío que quiere sacrificar un cordero en la explanada de las mezquitas. Hasta hace poco tiempo, para los judíos estaba prohibido acceder a la explanada de las mezquitas porque en el subsuelo está el templo, ¿sí? El templo que no es el de Salomón, sino el de Herodes, como bien decía, porque es el segundo templo, no el primero, el que destruyó Tito. Pero la prohibición a los judíos proviene del rabinato en cuanto en algún lugar que no se puede determinar con exactitud, está un espacio exclusivo para el sumo sacerdote, que se llama Sancta Sanctorum, Kodesh HaKodashim. Como ninguna persona que no sea el sumo sacerdote puede pisar ese lugar, ningún judío tenía acceso a la explanada de las mezquitas, en principio, ¿no? Por prohibición rabínica. Esto se fue aflojando. Recuerdan que en el año 2000, Sharon mismo, el que hizo la desconexión de Gaza, visitó la explanada de las mezquitas y eso desencadenó la segunda intifada, que fue mucho más cruenta que la primera, ¿no? La primera no fue de piedras. La segunda ya fue la de los atentados suicidas. Lo que nosotros vemos al lado es un cartel sumamente provocador y que muestra perfectamente cómo funciona la teología política, bélica y colonial. Tenemos arriba a la derecha unas siglas, ¿sí? Que es con la ayuda de Dios. Y dice después el Pesaj, es decir, la Pascua de este año, en su lugar y en su tiempo, dice. ¿Sí? ¿Qué quiere decir su lugar? Vemos la foto en la explanada de las mezquitas. Dice, este año salimos a hacer sacrificios de Pesaj, ¿sí? Directamente, por eso este muchacho está con un cordero. Entonces dice, después las letras en azul, una pregunta. ¿Lo lograste? Entonces aparece el cuadradito que dice, entonces recibiste un premio en dinero de 20.000 shekel. Sí, sean como unos $5.000. Y después vienen los otros cuadraditos, las otras ofertas. O sea, el más exitoso de todos, el que logra hacer el sacrificio frente a la mezquita, ¿no? Ese, 20.000 shekel. Solamente, dice Netzarta, es decir, solamente te detuvieron 500 shekel. El segundo dice, te detuvieron con el cordero adentro del monte del templo, o sea, de la explanada de las mezquitas, entonces te damos 2.500 shekel. Y el último, te detuvieron con el cordero, pero ya no en la explanada, vendría a ser 1.200 shekel. Entonces dice abajo, Hikrapta alta, si sacrificaste, redimiste. Netzarta, te detuvieron, Netzarta, ganaste. ¿Sí? Si te detuvieron, ganaste. Y entonces dice, queremos un sacrificio de Pesaj ahora. ¿Mm? Bueno, esto es teología política colonial desbocada. Pero cada vez se fue desbocando más. Otra imagen que me gustaría mostrar es la imagen de, no, esta iba en otro momento, pero bueno, ahora voy a leer con este pedacito del discurso del indio, que es el poema de Mahmoud Darwish que presentamos, ¿te acuerdas, Alicia, en la Casa de las Humanidades? Ustedes ven aquí, desde afuera, ven la muralla de Jerusalén, que no es el muro construido, ¿no? Es la muralla de Jerusalén, con las mezquitas, la del Omar y Al-Aqsa, y una cámara. Está toda la ciudad rodeada de cámaras. Dice el indio,
de Mahmoud Darwish en el poema El discurso del indio. Hay muertos y colonias, muertos y excavadoras, y muertos y hospitales, muertos y pantallas de radar que capturan el número de muertos que mueren más de una vez en la vida, que viven después de la muerte, y muertos que crían la bestia de las civilizaciones con muerte, y muertos muriendo para llevar cargando la tierra sobre sus restos. ¿A dónde, Señor de los blancos, está llevando a mi pueblo y al tuyo? ¿A qué abismo está llevando a la tierra este robot armado con aviones y portaaviones? ¿A qué ancho abismo están subiendo? Enseguida vamos a hablar del poema, pero esta idea de que al abismo no se sube, pensar que uno sube al abismo, es la locura que estamos viviendo en este momento, que es que se soltó la última amarra apocalíptica. Quiero decir cómo funciona en la lengua secularizada, cómo resuena lo sagrado reprimido. Por ejemplo, este carro de guerra, sumamente un tanque muy prestigiado, ¿no? Para los que les gustan las armas, se llama Merkabah. Basta leer el primer capítulo del libro de Ezequiel para ver la imagen que tiene el profeta de cuando Dios se le aparece en un gran carro, que dio después lugar a una literatura muy amplia, cabalística sobre todo, para hablar de la majestad y la soberanía de Dios, de su todopoder. Así se llama el tanque. Tenemos aquí también otra imagen, así como les contaba que hubo sionistas, socialistas que habían estado en contra de la partición de la tierra, hay judíos antisionistas. Algunos eran religiosos y otros laicos. Los laicos son los comunistas. Mi padre perteneció a esa tradición que se llama el Bund, ¿no? Que surgió en la Europa Oriental, en Rusia sobre todo. Y estos son ortodoxos judíos que consideran que el Estado lo que hace es atrasar la venida del Mesías. O sea, no puede un Estado, una imposición humana, pretender traer al Mesías. No es mesiánico, ¿sí? No es mesiánica la política colonial. Entonces, por eso ellos dicen, ahora esto es del mes de mayo, que estaban de duelo por la existencia del Estado de Israel y salen con banderas palestinas. Y bueno, tengo aquí, entre la ética y la política se encuentra la poética. ¿Por qué descolonial y por qué, digamos, para darles un poquito de esperanza? Aquí, si me permiten unos minutitos más, quisiera que comentar algo sobre este poema que el poeta palestino Mahmoud Darwish escribe en 1992, es decir, para el 5º centenario de la expulsión de judíos y musulmanes de Granada. Tomó un poco más de tiempo la expulsión total de los musulmanes, porque por supuesto tenían un poder enorme y habían hecho toda la cultura del momento, ¿no? También. Hay un pensador, Joaquín Lomba, que lo que dice es que el pensamiento judío de Granada es también musulmán, o sea, había una traductibilidad impresionante, la hay todavía, y está en la experiencia de los judíos de países árabes que vivieron durante un milenio en medios musulmanes y se entendieron. No es nada idílico, pero se entendieron como se debe entender la gente y hablaban la lengua judeo-árabe, de hecho. Yo en este momento me encuentro trabajando los textos traducidos del hebreo al judeo-árabe, como la Torá, ¿sí? Donde Dios se llama Allah, pero es el Dios judío, ¿no? Bueno. Aquí el poeta lo que hace es ponerse en la piel del indio y entonces voy a leer algunos fragmentos nada más del poema porque es un poema largo, después si les interesa le pasamos el link en la página web del proyecto. Pero dice: el Señor de los blancos no entenderá las antiguas palabras aquí en las almas libres entre el cielo y, perdón que no veo aquí bien, y entre los árboles. Pero Colón, el libre, tiene derecho de encontrar la India en cualquier mar y tiene el derecho de llamar pimienta o indios a nuestros espectros. Y también puede romper la brújula del mar para que se alinee junto con los erróneos vientos del norte. Pero él no cree que los humanos sean iguales, como fuera del reino del mapa lo son el aire y el agua, y que ellos nazcan como nace la gente en Barcelona, aunque veneren al Dios de la naturaleza que encuentran en todas las cosas y no adoren el loro. Y Colón, el libre, busca una lengua que no halló aquí,
y busca oro en los cráneos de nuestros ancestros bondadosos, y tuvo su porción de lo vivo y de lo muerto en nosotros. Entonces, ¿por qué sigue con la guerra de exterminio desde su tumba hasta el final? Él se pone en la piel del indio, pero para hablar también de la experiencia colonial que viven los palestinos. Y lo que él dice en algún momento en una entrevista es que los palestinos son los indios de Israel, en el sentido de que él piensa en el indio de piel roja, ¿no? En la conquista de los Estados Unidos, de Norteamérica. Y nada queda de nosotros salvo un ornamento para la ruina y ligeras plumas sobre los ropajes de los lagos. Aplastaste 70 millones de corazones, ya es bastante, suficiente para que regreses desde nuestra muerte como un rey sobre el trono de la nueva era. Pero no es tiempo ya extranjero de que nos encontremos como dos extraños en una misma era y en un mismo lugar, como los extraños se encuentran al borde del abismo. Para nosotros lo que es para nosotros, y para nosotros lo que de cielo es de ustedes, para ustedes lo que es para ustedes lo que de aire y agua es para nosotros lo que de guijarros es de nosotros, y para ustedes lo que de hierro es de ustedes. Ven, compartamos la luz en la fuerza de la sombra. Toma lo que quieras de la noche y déjanos 2 estrellas para enterrar a nuestros muertos en la órbita. Y toma lo que quieras del mar y déjanos 2 olas para pescar. Y toma el oro de la tierra y el sol y deja para nosotros la tierra de nuestros nombres. Y regresa, extraño, regresa a los tuyos y busca la India. Nuestros nombres, árboles hechos del habla divina, un ave volando más alto que un fusil. No corten los árboles del nombre, ustedes que vienen en guerra desde el mar, no suelten sus caballos en llamas sobre la planicie. Para ustedes su creador y para nosotros el nuestro. Para ustedes su fe y para nosotros la nuestra. Entonces no entierren a Dios en libros que, como ustedes pretenden, les han prometido una tierra sobre nuestra tierra, y no hagan de su creador un chambelán de la corte del rey. A ustedes los blancos les faltará la memoria de la partida del Mediterráneo, y le falta una piedra que no obedezca a la veloz corriente del río del tiempo. Le faltarán un momento para meditar en cualquier cosa, para que crezcan ustedes un cielo necesario para la tierra. Le faltará un momento para vacilar entre un camino y otro camino. Le faltará Eurípides un día y los cantos de Canaán y de los babilonios. Les faltan las canciones de Salomón sobre Sulamita. Le faltará un lirio para la añoranza. Les faltará, hombres blancos, una memoria para domar a los caballos de la locura y un corazón que rasguñe las piedras para pulirse al llamado de los violines. Les falta y les faltará el titubeo de la pistola, pero si deben matarnos, no maten a las criaturas que nos han brindado su amistad, no maten nuestro ayer. Les faltará una tregua con nuestros espíritus en las noches estériles de lluvia, y un sol menos ardiente, y una luna llena menos llena, para que el crimen aparezca menos festivo en la gran pantalla. Así que tómense su tiempo para matar a Dios. Bueno, este poema nos devuelve a, a al uso que se hace de la figura de Dios, de la Biblia como título de propiedad de la tierra, eh, este, este sojuzgamiento del más poderoso de los poderosos. Les decía que les iba a contar, ya para terminar, la descripción que hace la persona encargada de la construcción del muro que rodea Gaza, que tiene la particularidad de ser un muro subterráneo. O sea, además de los 6 metros que tiene sobre la tierra, es subterráneo. Y se le pregunta, bueno, pero ¿cuántos metros abajo de la tierra? Y dice, eso es secreto. Son decenas y decenas. O sea, piensen cuánto puede medir. Y, y la imagen de todo poder que quiere dar el ejército, de algo que no tiene límite en el presupuesto que se le da, en una industria cívico-militar que promete la bonanza económica, pero a costa de la industria de la muerte. Pasó algo muy grave el día 7 de octubre, muy doloroso para la población israelí. Y por otro lado, ese día también supo mucha gente que aquello que aparentemente
lo defendía, los muros grandes, muros ominosos, la industria militar más poderosa, las ojivas nucleares, un ejército muy armado, no los defendió, ni siquiera el domo de hierro los defendió. Entonces, hay algo que pensar sobre la propia fragilidad, sobre la propia vulnerabilidad, es decir, la posibilidad de ser heridos, que es lo que nos hace humanos a todos. Y eso hace ver del otro lado que aquel al que se ha deshumanizado sistemáticamente a fuerza de borrar su nombre de la faz de la tierra, aparece en su vulnerabilidad y es posible desde ese reconocimiento de la fragilidad humana empezar a trazar lazos de solidaridad. Eso existe. Hace años que existe el Foro de Familias en Duelo. Tanto la lengua hebrea como la lengua árabe, me gusta contarlo porque descubrí hace poco que la lengua árabe tiene la misma raíz que la lengua hebrea, tienen una palabra que no existe en la nuestra y que es la que denomina a los padres huérfanos de hijos, a las familias huérfanas de sus hijos. Ab Shakul, Emshkula en hebreo, Zakalá en árabe, son una promesa de fragilidad, por supuesto, de mucho dolor, por supuesto. No hay una muerte que deba llorarse más que otra, no hay una vida que valga más que otra. Y ese dolor lo conocen los padres huérfanos de hijos. Entonces ahí, ese 7 de octubre que pasó algo de mucho miedo, aquella potencia con la que compite el ser humano jugando a Dios, se mostró no solo insuficiente, falaz. Entonces yo creo que ahí empieza a haber un rayito de esperanza, pero una esperanza muy débil, kafkiana, como decía Kafka, muchísima esperanza, pero no para nosotros, es decir, para el porvenir, para las generaciones que vengan. Entonces, bueno, nos deja tarea esto y espero que en estos días de tregua, que por supuesto suenan tan insuficientes, solo 4 días y el intercambio de unos pocos prisioneros, pueda dar lugar a un encuentro mucho más estable. O sea, cuando nombraste a Alicia al principio, los acuerdos de Abraham, a mí me revuelve mucho, porque Abraham era, yo creo que es de los patriarcas eh, más humanos de la Biblia, ¿no? Abraham discutió con Dios, le regateó para defender a los justos de Sodoma. Silvana, si quieres quitar la diapositiva Ah, claro, para que podamos claro, ver. perdona. Sí, 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 gracias. Eh, Digo que Abraham no solo abogó por los justos de Sodoma, regateándole de a uno a Dios, sino que también cuando su mujer Sara lo envía a dejar en el desierto a Agar e Ismael, que Ismael era el primogénito de él, eh, él lo ve con malos ojos, él se pone muy triste, siempre dice que él baja la cara cuando pasan estas cosas. Igual cuando Dios lo manda, o sea, la prueba absoluta, la máxima, que es la de el sacrificio de su hijo, que la Biblia lo cuenta como Isaac, el protagonista, el tafsir del Corán, o sea, los comentarios del Corán lo ponen a Ismael en ese lugar. Eh, pero, pero bueno, lo que es cierto es que Abraham era sumamente humano. ¿Y por qué ponerlo en estos pactos que son tramposos, traicioneros, donde otros países árabes, a espaldas de los palestinos, van a hacer acuerdos, o sea, van a ser parte de la invisibilización, ¿no?, de los palestinos? Hay un libro fantástico de una mujer, justamente una madre en negro, que es Nurit Pele del Hanan, que se llama Los palestinos en los libros escolares de Israel, y muestra cómo se va borrando esa imagen y cómo se puede borrar a personas que están vivas alrededor, ¿no? Y dejarlos como seres del pasado únicamente y borrarles su presente. Entonces, bueno, son elementos que a mí me gustaría después, si quieren, discutimos, pero yo creo que ya ahora es insoslayable hablar de genocidio. Si seguimos los estudios de Daniel Feierstein sobre los 6 estudios sobre genocidio, es claro que las 6 etapas
que empiezan con la deshumanización del otro, que obviamente deshumaniza al que deshumaniza, porque nadie sale ileso de una situación en la que se deshumaniza a alguien, y termina con el borramiento incluso simbólico del otro. Y acá me quedo, porque si no voy a monopolizar la palabra mucho más y me excedí. No, muchísimas gracias, Silvana, porque ha sido muy interesante todo, cómo has desenvuelto todo a partir de la Biblia. A mí me parece muy importante porque pues no todos ni todas conocemos sobre todo el Viejo Testamento, bueno, los que somos más o católicos o cristianos estamos más en el Nuevo Testamento, pero esto me parece muy bien porque explica toda la historia, pues yo diría que de tres culturas, pero yo no soy especialista, y yo sí quisiera, yo soy economista, y bueno, ahora con los temas del PUEA, pues he estado aprendiendo y no quisiera, pues, cometer un error, pero bueno, las tres religiones monoteístas tienen un mismo tronco y me parece que esto es lo más interesante, cómo estas tres ejes que tienen un tronco común de repente entran en una disputa terrible, sobre todo a lo largo de toda la historia, ¿no? La expulsión de los judíos por parte de la reina Isabel, la católica, ¿verdad? Toda esta confrontación entre árabes y judíos, y a mí siempre me ha interesado, o sea, ¿qué hay más allá del fondo? Porque, ¿por qué también esa persecución al pueblo judío que es histórica? O sea, ¿por qué se da eso? O sea, ¿qué ideología fundamenta eso? Y por otra parte, que bueno, ahora estamos aprendiendo de que, bueno, como tú dijiste, en Palestina eran comunidades las que vivían y que además confluían tanto árabes, judíos, ¿no? O sea, y cristianos convivían conjuntamente y que incluso, ¿verdad? Yo todavía no logro entender cómo, cómo el territorio de Palestina ponen un pedacito que es Gaza y después, al menos entiendo bueno, porque tuve la fortuna de estar en Tel Aviv hace algunos años y está junto al mar y fuimos a Jerusalén, que es donde está la capital, ¿verdad? Bueno, y que es el centro, o no es, no sé si está la capital, pero bueno, es un punto de encuentro muy interesante pues de toda la cultura occidental, ¿no? Y ver el muro de las lamentaciones, ver los lugares pues sagrados para una religión, etcétera. ¿Cómo es que se da esa división? Es lo que yo no puedo entender. Y bueno, ahora incluso en el diplomado de África, cuando se inicia, en primer módulo del diplomado de África, se inicia cómo con regla hicieron la división de los países. Y por eso, bueno, yo nunca entendía por qué Egipto es un rectángulo, ¿no? Y entonces cuando los que coordinan ese módulo, que es Marcos y Adriana Franco, lo coordinan y te explican que con regla es que no puede ser, o sea, que lo que vivimos ahora es consecuencia de ese imperialismo de las colonias, ¿no? O sea, las colonias han dividido el mundo, pero las han dividido en función de sus recursos. Y aquí es donde yo no logro entender todavía esa, eh, qué es lo que hay detrás de esta confrontación, ¿no? Pues no sé, entre Israel y el contorno de los países, que además, por lo que veo, han ido aceptando, también con la intromisión de Estados Unidos, han ido aceptando lo que Estados Unidos quiere, ¿no? Y entonces ahora hace una semana el Centro de Investigaciones de América del Norte, junto con el PUEA,
organizó un curso que en un principio se iba a llamar Israel Hamas, y yo dije, bueno, yo creo que mejor más bien Estados Unidos y el Medio Oriente, porque, porque tienes que entender todo lo que hay, o sea, y este es y por el otro lado es un tema que hay que estarlo eh, comentando. Agradezco muchísimo porque estamos aprendiendo con tu conferencia y con toda la gente que ha estado trabajando Medio Oriente. Y otro comentario que sí me gustaría hacer, estoy suscrita al Financial Times. A mí me impresiona las noticias que está dando el Financial Times, porque es que no me cabe en la cabeza que saque el mapa de cómo ha bombardeado por días todo lo que es Gaza. Y por el otro lado, cuando te dicen, no, es que en Francia prohibieron las manifestaciones a favor de Palestina, porque entonces te acusan de terrorista porque estás apoyando a Hamas, ¿no? Y por el otro lado, las manifestaciones están todavía, pero hay una amenaza para aquellas personas que se manifiestan. Y lo más increíble fue la manifestación que hubo en el Central Station en Nueva York. Eso a mí me impresionó. Es que es muy bella esa manifestación que ya tiene como 20 días. Pues es que no puedes, o sea, por supuesto que no puedes estar. Lo que pasó el 7 de octubre es terrible, es terrible. Las cifras son de 1,400 muertos, lo que se ve en la prensa, pero también es terrible lo que dice el Financial Times: entre 4,500 y 5,000 personas han muerto en Gaza. Entonces, no se puede haber o sea, entonces si a mí me matas 10, entonces yo te voy a matar 100, o sea, una cosa como exponencial, a ver quién No, mata más. hoy en día la cifra es de 1 a 10. No, no, claro. O sea, son como 14.000, claro. Sí, sí. No, entonces, bueno, A mí me gustaría comentar estas cosas, sí, sí, sí. sí, adelante, adelante, porque tú eres la especialista. Yo estoy hablando nada más como una persona que lee el periódico, No, qué ¿no? bueno, porque eso es lo interesante, porque has tocado varios puntos importantísimos. Me parece eh, sumamente enriquecedor lo que planteas. Lo primero, digamos, que hay que volver a decir es que esto no es un conflicto milenario que no tiene solución de odio religioso, no, no es eso. Hay un contexto colonial, que es lo que tú dijiste, cuando diste el ejemplo de África está perfecto, es lo mismo que pasó con el acuerdo Sykes-Picot en 1916 en Medio Oriente, en la misma situación. Entonces, ahí empezó a haber un componente nacional que en la región no estaba. La gente se entendía entre religiones, cada uno con las particularidades de su religión, escuchando al otro. No era idílico, vuelvo a decirlo, pero no era para nada una idea de poner en acto ninguna guerra santa, de parte de ninguna de las religiones, porque todas la tuvieron. También el cristianismo tuvo sus cruzadas, ¿no? O sea, la guerra santa es parte de todas las religiones monoteístas. Entonces, eso es lo primero. Y por otro lado, es cierto que Jerusalén es un lugar muy importante para las tres religiones, porque está el Santo Sepulcro, está el resto del templo, del segundo templo, y las mezquitas. Ujú. Y la disputa entre suelo y subsuelo, ahí la vimos muy claramente con lo del Cordero Pascual, ¿no es cierto? Ahora, ¿Jerusalén capital de quién? Eso es todo un tema, porque empecemos porque Jerusalén, como cuando yo empecé diciendo que la Biblia que nosotros tenemos, la Biblia hebrea que nosotros tenemos, es el resultado de los que sobrevivieron, porque el reino que era más, digamos, como más prolífico, era el reino de Israel, el de las 10 tribus, el que estaba en la zona de Nablus, ¿no? Tenía la capital, donde ahora es Nablus. Y, y entonces, ese reino cae en el siglo 8 a.C., en el 722, en manos de los asirios, porque era
era sumamente interesante desde el punto de vista económico y también cultural, ¿no? Bueno, y desaparecen. Entonces queda el pequeño reino que estaba en Jerusalén y se hace de Jerusalén un lugar que no tenía la importancia. A ver, para que tengas una idea, cuando son expulsados de España los judíos, llega un grupo que es el Círculo de Isaac Luria a, a la Tierra Santa y no se van a Jerusalén, ellos se van a Safed. Y en Safed ellos conciben a un Dios en el exilio, porque para ellos el exilio fue el exilio de España, igual que para los musulmanes. Eso fue lo tremendo, el exilio del Andaluz. Entonces, estar en la Tierra Santa y concebirse a sí mismo en el exilio, y no solo eso, sino concebir la parte femenina de Dios, que es la Shekhinah, en el exilio, nos da cuenta de que Jerusalén no tenía el lugar central que tenía y que le da uso al sionismo, ni que tampoco la idea de exilio del judaísmo rabínico es geográfico. Es un exilio espiritual, ¿sí? Que tiene que ver la Jerusalén celeste, ¿no? Y la reunión de todas las diásporas, lo que se conoce en hebreo como Kibbutz Galuyot, en realidad es, eh, es también algo espiritual y no la inmigración masiva que había planeado el movimiento sionista cuando seculariza esta idea y que Martin Buber discutió ahí adentro, porque nunca se fue al movimiento sionista, pero lo discutió con elementos morales, diciendo es inmoral el cálculo demográfico. Nosotros no podemos pretender volvernos una mayoría cuando fuimos siempre minoría perseguida. No podemos querer ser una mayoría para perseguir a otra minoría. Entonces, todo esto es muy importante cómo funciona la teología política, que entonces se adueña de la idea de Jerusalén y hace de esto digamos, la joya de la corona, ¿no? El lugar de la disputa. Y tenemos hoy en día, ¿sí? Desde el año 2017, diciembre, que Trump decidió trasladar la capital de Estados Unidos a Jerusalén, la capital de perdón, la embajada de Estados Unidos, la embajada de Estados Unidos a Jerusalén como capital de Israel. Y eso es una afrenta tremenda, porque Jerusalén había sido concebida como internacional para la partición de Palestina, justamente porque se sabía que era un problema con Jerusalén. Los palestinos la reclaman como capital y también el sionismo más rabioso, digamos, el más extremista, también la reclama como capital, mientras que realmente la que funge como capital es Tel Aviv, ¿no? Pero eh, se quiere disputar esa tierra que teóricamente es santa, pero se la profana, ¿sí? Jerusalén estaba dividida hasta el año 67, con la Guerra de los 6 días, conquistan la parte este de Jerusalén, la ocupan, y vemos hoy las atrocidades que se ven en Sheikh Jarrah, ¿no? Las manifestaciones de todos los viernes, para que no arranquen a los palestinos de esos pueblos que están ahí, ¿no? En el área de Jerusalén. Toda la idea de la Gran Jerusalén que están construyendo, las demoliciones de casas, que son cotidianas. Eso no empezó el 7 de octubre, eso empezó muchísimo, muchísimo antes y fue llevado a cabo por gobiernos de derecha y por gobiernos de izquierda también. Bueno, la izquierda socialdemócrata, ¿no? También las perpetraron. Entonces hay que hacerse cargo de eso. Y la religión, entonces, queda subordinada, como dice el poema del indio, o sea, entierran a Dios en libros, ¿no? Donde dicen que les prometieron una tierra, nuestra tierra. Entonces, Jerusalén es más un pretexto, ¿sí? Y como decía muy bien Yeshayahu Leibovich, que era un judío ortodoxo religioso, un filósofo, que esa relación con la tierra o con la bandera es eh, idolátrica, o sea, es antirreligiosa y es fascista. Él lo decía, por supuesto. Él habló incluso, o sea, tuvo expresiones muy, muy polémicas. Él como hablar de judeonazis también, porque era alguien que nació en Riga, que huyó de los nazis y llegó a Israel, se hizo israelí,
pero se dio cuenta en el año 53 con la masacre de Kibia que ahí había un componente inmoral que era completamente contradictorio con la religión. Vamos al tema del odio a no solo los judíos, el antisemitismo, concretamente el odio al semita. Están esto, la palabra semita es más bien un invento del siglo XIX, pero que proviene de los nombres de los 3 hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Y bueno, los pueblos semitas provienen de Sem. Según Renan, de Jafet provienen los europeos, ¿no? Los arios, y bueno, los de... Es un discurso sumamente orientalista que ve en los hijos de Jafet la razón, la racionalidad sobre todo, la confiabilidad, la masculinidad. Y del lado de Sem, algo más femenino, más relacionado con la revelación que con la razón. Y entonces, claro, Renan lo ve de manera romántica y orientalista como las bodas de Sem con Jafet. Cosa que no fue vista por todos así, y como bien sabemos, Europa siempre ha tratado de algún modo deshacerse de ese otro, que hablamos mucho del judío, que sin duda hay un antisemitismo que es judeofóbico y religioso fue a lo largo de siglos porque se acusaba a los judíos de haber matado a Jesús, ¿no? Pero que hoy en día lo vemos mucho más claramente como islamofobia o arabofobia, ¿no? Eso está más claro en este momento, porque nosotros andamos por los aeropuertos del mundo teniendo que demostrar que no somos ni musulmanes ni árabes, y eso nos da visas, ¿no? El tema de, incluso en España, ¿qué hizo España que le reconoce el retorno a los judíos expulsados y no a los musulmanes? Los musulmanes dieron prácticamente la lengua. ¿Cuántos vocablos en castellano provienen del árabe? Hasta que no entró Federico Corriente a la Real Academia Española, figuraba origen desconocido de esas palabras. Él entra en el año 2016 y entonces, o 2017 creo, y ahí empezamos a ver el origen árabe de un montón de vocablos en castellano, ¿no? Entonces, bueno, hay toda una relación de un odio que a mí me recuerda mucho a cómo describen el antisemitismo Adorno y Horkheimer, ¿sí? Que lo que hablan es de odian aquello que ven en sí mismo, ¿sí? Algo que no pueden tolerar en sí mismo, odia Europa en ese semita otro. Entonces, bueno, hecho la aclaración de las religiones, de la cuestión colonial y nacional, que es la que trajo todos los problemas, judíos y musulmanes y cristianos han convivido bajo países de musulmanes con un estatus que se llama dimies. Ellos eran los pueblos del libro, o sea, las religiones del libro, y entonces eran respetados por eso, y pagaban unos impuestos, nada más, y podían vivir, ¿no? Ahí con ellos. Esto hace que se desarrolle. Yo estoy estudiando en este momento un libro del siglo XI, pero en realidad ya en el siglo X, Saadia Gaon traduce al judeo-árabe la Torá. Hasta el día de hoy existe esta versión trilingüe de la Torá, que está en hebreo. La Torá es el Pentateuco, hebreo, arameo y judeo-árabe. Cuando uno lo lee en judeo-árabe, las 4 letras del nombre de Dios no son Yahvé, sino Allah. ¿Sí? Son letras hebreas, suena en árabe. Moisés se llama Rasul Allah. Y los judíos no tenían duda de que era el libro judío el que estaban leyendo. No tenían problema con llamar Allah a Dios, de hablar de jihad o de ijtihad. Entonces, hay una experiencia mucho más larga que este odio, que tiene apenas 100 años y que es tan nocivo, ¿no? Que estamos viendo. Eh, Hay mucha más experiencia de convivencia, y eso tuvo lugar en la cuenca del Mediterráneo y también en todos los países de árabes musulmanes, ¿no? Cuenta una mujer judía, y bueno, que vive en Israel, pero que llegó desde Irak, la abuela de una amiga, cuenta que hubo una persecución en Irak en los años 50 que se llamó Farhud, duró 30 horas, fueron los beduinos que persiguieron a los judíos,
y los judíos pobres se fueron a refugiar en casa de musulmanes pobres, y los judíos ricos en casa de musulmanes ricos, porque las alianzas eran de clase, no eran de nación. El problema nacional empezó a corroer esta alianza de clase que había. Entonces, por ejemplo, ocurre ya bajo el mandato británico que el movimiento sionista y la central obrera del movimiento sionista pactan el momento que había una huelga en el puerto de Jaffa, en lugar de apoyar, como deben hacer los obreros, ¿no? De apoyar, fueron a proponer al mandato británico hacer el puerto de Tel Aviv. Y así de a poco el componente nacional fue corroyendo todas las alianzas fuertes y de mucha data de clase. Yo creo que eso es lo que va a venir, porque la idea de dos estados hay que reclamarla simbólicamente, pero no es factible por el mapa que vimos. Ese mapa es un desastre, entonces está completamente horadado. Entonces, yo sí apoyo mucho la idea del Estado binacional, que también hay palestinos que la exigen, y también hay judíos que lo exigen, y también hay israelíes que lo exigen, entonces va a haber que trabajar esto. Por último, quiero decir algo que dijiste sobre el antisemitismo, lo que pasa en Francia y lo que pasa en Alemania también. Y lo que tenemos que cuidar mucho que no pase aquí, porque ya pasa en Argentina también. Hay digamos, un cabildeo para que se apruebe una definición del antisemitismo, que es la que acuñó el Instituto de Estudios de Investigaciones sobre el Holocausto, IHRA por sus siglas en inglés. En sí, digamos, está bien, no está muy mal, digamos, la definición que la restringe al odio al judío, pero es correcta. El problema son los ejemplos que da. Y tres de los ejemplos que da ponen como causa de castigo la deslegitimación o las críticas al Estado de Israel, por ejemplo, exigirle a Israel una moral que a otros países no se le exige. Es decir, que cuando uno señala Gaza, tiene que hablar también de Siria, tiene que hablar también de Sudán, tiene que hablar de todo el mundo, y si no, no vale, ¿no? Esto se impuso en Argentina en el año 2020 y produce, por ejemplo, censura. Hay artículos que deben ser sacados del diario, ¿sí? A mí me llama la atención de uno que recuerdo los primeros casos. Era un artículo muy malo. Hubiera caído por su mala calidad, pero no. Hubo toda una movida que lo hizo mucho más famoso para poder censurarlo. En Francia se cobra multa a la persona que va a una manifestación sobre Palestina, pero ahora había una propuesta en el Senado que era verdaderamente escalofriante. O sea, los montos iban entre 45.000 y 100.000 euros y entre 1 año y 5 de cárcel, ¿no? Por desprestigiar al Estado de Israel. En Alemania tenemos ya digamos, en el colmo de la fantasía, se llega a afirmar que el antisemitismo viene de la mano de los inmigrantes musulmanes, como que Alemania no hubiera conocido el antisemitismo previamente. Y a esto quiero agregar entonces que el uso del nombre de Hitler o de la svástica en cualquier manifestación no ayuda ni para apoyar a Israel, ni para apoyar a los palestinos, porque para mí apoyar a los judíos es apoyar a los palestinos. A todos juntos se los apoya porque es la vida de todos. Pero además, Hitler es un producto europeo, nacido en Austria y expandido en Alemania. Entonces, no tiene cabida. Ben Gurión llegó a decir que el mufti de Jerusalén fue el maestro de Hitler. Y eso es una locura decir semejante cosa. Era un personaje muy secundario el mufti de Jerusalén. Simpatizaba con Hitler, es verdad, pero de ninguna manera era su maestro. Entonces yo creo que hay muchas cosas que hay que dejar ya a Hitler en su tumba y en Europa, que se la arreglen ellos con Hitler, ¿no? Está en Medio Oriente y entonces la esvástica tampoco tiene que estar en Medio Oriente. Y no es un conflicto religioso, sino de teología política criminal, que es otra cosa. Y genocida, sí. Hoy en día, hay que decirlo, la última amarra apocalíptica se soltó con este gobierno.
extremista de Israel, que no quiere escuchar a la gente tampoco, ¿no? Silvana, has terminado con un enunciado muy importante. Sí, efectivamente. Sí, porque incluso Netanyahu no estaba a punto de ganar las elecciones, las ganó por un poquitito, o sea, y el reforzamiento para quedarse más en el poder es también estar eh, protegiendo al Estado Israel, matando, o sea, echando bombas y demás del otro lado, ¿no? Es No, una no, no forma de... protegen nada y además sí lo que buscaba era protegerse a sí mismo porque, bueno, ustedes saben que en este mundo que nos gobierna, nadie va a la cárcel por crimen de guerra. O sea, se va a la cárcel por ser ladrón, por tener una conducta sexual libertina, en fin. Pero entonces él iba a ir a la cárcel por ladrón, ¿no? Y se salvó teniendo fuero con esto y entonces tenía al pueblo en la calle con manifestaciones todos los sábados, manifestaciones con las que yo en principio solo estaba de acuerdo con un grupo muy pequeño que era el que decía no hay democracia con ocupación y las vidas de los palestinos cuentan. Había israelíes que salían con eso y que algunos están en esa manifestación que te gustó tanto y a todos nos emocionó tanto de Jewish Voice for Peace en Nueva York. Pero realmente lo que él hizo es buscar un respiro para su propia conveniencia. Y un día dice, como bien dice el periodista israelí Gidon Levy, un día él dice que el lugar más seguro para los judíos es Israel y al día siguiente dice que va a ser una guerra con Irán. Y entonces, bueno, ¿qué lugar seguro es ese? Tiene a la población convencida en buena parte. Yo recibo muchos mensajes de gente que está convencida de que ellos son los que están sacrificándose con esta situación ahora para el bien de los judíos del mundo y no hay manera de decirles que no es así eso y que es un engaño de un gobierno muy perverso. Pero bueno, así funcionó a lo largo de décadas una educación que invisibilizó y deshumanizó sobre todo a los Claro. palestinos. Es muy triste. Pudo no ser así y puede ser de otra manera. Eso estoy segura. Muy bien, Silvana, pues muchísimas gracias. Tienes felicitaciones y también comentarios, Gracias. pero bueno, te los pasamos después, uno de Franco Caruso y otro de Hugo Alfaro, y también hay otros comentarios y felicitaciones. Y bueno, vamos a editar el archivo y te lo paso, ¿eh? No sé si puede ser hoy mismo, pero en Sí, el caso de mañana te lo paso incluso con el cartel para que bueno. lo difundamos y nosotros también estamos tratando de, bueno, se publicita en las redes. Una Y cosita, perdón, Hugo Alfaro, que hizo ahí un comentario, se refiere, hay un libro que quiero recomendar mucho, que es del historiador Enzo Traverso, se llama El fin de la modernidad judía. Él habla ahí del holocausto como religión laica del Estado, y sí, sí, tiene toda la razón, y aparte habla de dos maneras, de dos caminos en la forma de ser eh, judíos. En el fin de la qué, de la modernidad. modernidad judía está en Fondo de Cultura Económica. Ok, muy bien, vamos a tratarlo de... Perdón, que te interrumpí, No, Alicia. no, está muy bien y bueno, pues adelante, de veras, muchísimas gracias porque entre tus múltiples actividades, ¿no? Perdón. Aceptaste esta invitación del PUEA y bueno, tienes otra, actividad también allí con nosotros, es en febrero. Y bueno, pues muchísimas gracias y también le quiero dar públicamente las gracias a tu director, porque también le comenté que pues a mí me gustaría que también el evento fuera convocado tanto por Filológicas como por el PUEA y me dijo que excelente. Entonces, pues muchísimas gracias, Silvana, y nos seguimos viendo y tan pronto lo tenga yo editado, te lo mando por el WhatsApp y te lo van a mandar también por tu correo electrónico.
Bien. Muchísimas gracias, un gusto y bueno, ojalá haya ayudado para aclarar un poquito. No, claro, claro que sí, aprendimos mucho. Bueno, Bueno, hasta nos pronto. vemos. Un Hasta luego. abrazo. Gracias. Chau, chau. Bye.